Buenos días. Hoy hablamos de motores de corriente directa. Los motores de corriente directa son máquinas eléctricas rotativas cuya peculiaridad es convertir energía eléctrica en energía mecánica. Hoy específicamente hablaremos de los principios de funcionamiento y su estructura. Vale la pena mencionar que las máquinas de corriente directa o corriente continua a su vez se pueden dividir en motores y generadores o dinamos. Mientras que los motores convierten energía eléctrica en mecánica, los generadores convierten energía mecánica en eléctrica. La forma como trabaja el motor es simple. Una espira de alambre conductor se coloca dentro de un campo magnético producido por imanes permanentes. Mediante una fuente de voltaje directo, producimos una corriente que circule por la espira. La interacción del campo magnético del imán permanente y el campo magnético producido por la corriente a través de la espira producen una fuerza sobre esta. La magnitud de la fuerza que se produce es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético, a la longitud útil del conductor que forma la espira y a la corriente que circula por dicho conductor. Veamos parte por parte del motor. Colocamos una espira dentro de un campo magnético permanente. Las terminales de la espira las conectamos a un anillo conductor dividido en dos partes iguales. Colocamos también un par de escobillas que nos permita conectar a la espira con una fuente externa. La cuarta imagen muestra el campo magnético fijo. Conectamos una fuente de alimentación a las escobillas para generar una corriente en la espira y de esa manera obtenemos movimiento de dicha espira. Noten en las imágenes el trabajo que hace el anillo rozante. Cada media vuelta la espira cambia el sentido de la corriente en la espira y de esa manera mantiene la fuerza en el mismo sentido. En la siguiente imagen pueden notar las posiciones sucesivas de la espira para un giro completo y las variables involucradas en ello. Notemos que gracias a los anillos rozantes existe un cambio constante en el sentido de la corriente en los alambres que forman la espira, manteniendo así el sentido de la fuerza y por tanto también el sentido del giro. Sin embargo, debido a que existe un momento en el que las fuerzas son opuestas y colineales, el momento de giro es nulo. Solo la inercia hace que la espira siga girando y alcance otra vez un valor de par diferente de cero. Este hecho provoca un giro que es errático. Podemos hacer el giro más continuo con solo añadir otra espira y seccionar ya no en dos sino en cuatro partes el anillo rozante. Si generalizamos esta práctica, añadiremos más espiras y dividiremos el anillo rozante en más partes, obteniendo así mucho mejores resultados. Si ahora las espiras las montamos sobre un núcleo de hierro al silicio, podemos minimizar las pérdidas de flujo. Agregando algunos componentes mecánicos, tenemos un motor que funciona con corriente directa. Debido al desgaste que sufren las escobillas, son elementos que requieren mantenimiento con cierta frecuencia. Estas son las bases de funcionamiento de un motor de corriente directa. Como parte de la estructura de un motor, es conveniente relacionarse con la terminología. Carcasa como el alojamiento de imanes permanentes. Motores de corriente directa es común referirnos a la parte fija como el campo del motor, mientras que es común llamar armadura al rotor o parte giratoria, colector o conmutador al anillo segmentado, escobillas a la parte mecánica que hace contacto con el colector. Si existe alguna duda o existe algún comentario, no dudes en comunicarte.